Buenas chicos y chicas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo. Como veis ya estoy aquí encima de la moto, estoy por el centro de Valencia, a ver si este no me atropella, que estoy yo delante, che. Y bueno, os voy a ir explicando a dónde vamos. Nos vamos a ir a Cullera, que es una de las zonas y rutas para principiantes que podréis utilizar en cualquier momento. Está súper bien, hay buenas vistas, hay buena carretera, no está mal asfaltada. Y lo bueno es que es uno de los recorridos que puedes utilizar para conocer tu moto, nueva o no nueva, si quieres echarle un poquito más de gas, si no, o sea, es decir, es una ruta polivalente que sirve pues para poder conocer un poquito más tu moto y encima es para principiantes, que no te exige mucho. Eso es lo bueno de esa ruta. Tenemos que salir de Valencia a ver si salimos de este atasco. Es que hoy hace un calor, es que no os lo podéis ni imaginar aquí en Valencia qué calor hace. O sea, estaremos, yo qué sé, 35 grados, fácil. Dios. Y me he puesto la chaqueta, obvio. Hay que ir con seguridad. No siempre me la pongo. Joder, macho, es que esto es infumable. Vale, Ay, qué buen día para grabar. Lo malo es que voy a tener que dejar de grabar. También os voy a explicar un poquito de mí y todo lo que me ha pasado y tal, porque he hablado con los médicos, qué tal me ha ido, la rehabilitación, que han sido 6 meses de rehabilitación durillas, no os voy a mentir, han sido durillas, no han sido los mejores 6 meses de mi vida, pero han habido resultados, ya os los cuento, cuando lleguemos a otra zona. Es que aquí tengo que estar todo el atento y no me... Hostia, Dios, que aquí hay un atasco de 1000 pares de cojones, no puede ser. Y encima, entre el calor de la moto, el calor del ambiente, el calor de la ciudad, es imposible estar aquí. Venga, va. ¿En serio? Ni de coña, yo me largo. Está en verde. Esto también está en verde. Vale, para ir a Cullera, ¿qué hay que hacer? Hay que coger el camino, salir... Acabo de casi tener un accidente por un imbécil. Venga, va, otra. Y venga, ahora el otro. Acabo de tener casi 2 accidentes por 2 tío. Madre mía, casi me grabo mi propio accidente. ¿Os lo podéis creer? Porque no he puesto la 360, pero vamos. Si lo hubieseis visto, habréis visto el frenazo que he pegado, pero no habéis visto el coche cómo se me ha cruzado. Vamos, es que ha sido inaudito. Que bueno, al menos el del coche negro me ha pedido disculpas, pero ha hecho una cagada enorme, tío. Que si no llego a estar atento y frenar... Porque no hay que fiarse de ningún coche, como siempre os digo. No hay que fiarse en nada ni de nadie, ni siquiera de tu propio compañero que va en moto. No te fíes, a no ser que sepas cuál es su estilo de conducción, pero puede ser imprevisible. Y efectivamente he acertado de lleno. De lleno es de lleno. Y aquí en la salida del túnel no hay radar. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia adentro, no hacia afuera, con lo cual podemos ir rapidete. Siempre dentro de los márgenes de la velocidad. Bueno, os voy a ir explicando un poquito de lo que me ha pasado. Desde mi último vídeo, de acuerdo, que creo que es el del intercom, pues bueno, yo ya estaba bien ahí y sigo estando bien. Y yo me he recuperado casi completamente. Hace poco tuve una reunión con el médico que me dijo, vamos a verte. Me chequeó y me dijo, mira Andrés, estás al 90%, lo estás haciendo muy bien. O sea, han sido desde la operación hasta ahora 6-7 meses o así de recuperación. No me quejo. No han sido, os lo voy a decir así en serio, no han sido los mejores 7 meses de mi vida. Hasta que yo no tenía el aprobado del médico o del fisio, yo no hacía nada, pero nada es nada. Hacía los ejercicios que me pedían, yo los hacía y punto. ¿Qué pasa? Pues comiendo bien, haciendo los ejercicios, deporte, sin forzar, poco a poco, lo que ellos me dicen. Al final he llegado a un 90% de recuperación. Eso está súper bien, o sea, ya puedo hacer muchas cosas. Puedo estar encima de la moto, ya no me duele al abrir, o sea... Bueno, entramos directamente en dirección la CV500. Ya lo podéis ir viendo, la CV500, que está súper chula esta carretera. Es muy, muy bonita. Lo malo es que a veces se forman unos atascos. ¡Opa! ¡Opa! Y menudo avispa me acaba de dar en el casco. What the fuck? Madre mía, le está haciendo la ITV ahí en medio de la calle. De verdad, haceros moteros, chicos. Mola un montón. Te diviertes un montón. Obviamente tiene sus cosillas, pero por ejemplo, mira, lo bueno de ser motero, no existe el tráfico. Luego, sientes una libertad tremenda. Puedes ir a cualquier parte, zonas donde a lo mejor un coche no cabe o no sé qué. Una moto cabe. Mientras os he estado hablando, aquí tenemos la Albufera.
que es el mirador de la Albufera, que está allá atrás, no sé si lo podréis ver. Pero aquí siempre se forman unos atascos de 1000 pares. Y lo malo, que no puedes cruzarte por aquí porque no hay espacio suficiente. Ahora mismo os he puesto en la periférica del 360. ¿Por qué? Porque he decidido grabarlo así, porque ahora es cuando viene lo bueno. Esta es la zona más bonita, que la zona del Saler, de la Devesa. Os voy a ir grabando aquí, vamos a ver hasta cuánto me dura la batería, porque esto, creedme que consume una barbaridad, es increíble. Aquí vamos, veis, habréis visto más o menos el camino desde mi perspectiva, en plan mirándome a mí, un poco como en las curvas, tal. Ahora sí que se puede ver bien el camino. Mira, este también va a entrar en la Devesa, el Motoro. El Motobro. Motobro. Una vez hemos llegado a esta zona, ¿de acuerdo? Pues está la zona del radar aquí. O sea, frenar porque si no lo vais a comer. Ahí está el radar. ¿Veis ese poste de ahí, gilipollez? Ese es el radar de tramo. Que ya se lo intentaron cargar varias veces, pero siempre lo reconstruían hasta que al final, bueno, se quedó ahí. Bueno, una vez hemos pasado el radar de tramo, entramos lo que viene siendo en el Perellonet. Entramos en el Perellonet, salimos por esta curva, señalizamos como buenos conductores que somos. ¡Oh, mira, un Jaguar! ¡De Deutschland! ¡Es alemán! ¡Un coche alemán! Y nos vamos en dirección Cullera. Una vez pasas el Perelló, es simplemente todo recto. Ahora os muestro el camino. Así podemos ir un poquito más rápido que antes, porque antes íbamos muy lentos. Muy lentos. Sí, mirad, aquí se almuerza muy bien. Aquí en la cooperativa, aquí se almuerza que ni pintado. Alguna vez he venido, se almuerza muy bien, pero tenéis que venir muy pronto, que si no la carne de caballo ya no hay. Saluditos. Bueno, y desde aquí yo creo que ya se podrá estar viendo a dónde vamos, que es allá arriba, donde está aquella casita y ese palo por ahí. Más o menos por ahí es donde vamos. Vamos por aquí. Y nuestra intención es llegar a ver allá arriba. Mirar, allá arriba hay que ir. Donde está aquel palo de allá, ahí es donde vamos a ir, en ese muro de ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay muy buenas vistas y puedes dejar la moto y marcarte unas fotitos. ¡Mua! Que da un gusto. Vamos para allá. Vale, y aquí esto es lo primordial. Aquí hay que ir a la derecha. O sea, no vayáis recto. Para adentro es para dentro de la ciudad. No, hay que ir por aquí. Os marcáis que es por aquí. Joder, que bate. Bueno, por aquí izquierda. Y seguimos recto. Hay un par de bates, o sea, no os asustéis. Seguimos subiendo, veis todas las vistas. Aquí en teoría iban a hacer una casa, pero creo que la dejaron de hacer. Me acuerdo cuando lo estuvieron picando y no hicieron nada. Pero bueno, esto es doble dirección, o sea que cuidadito, estar atentos.
Seguimos subiendo. Vale, yo aquí creo que era... ¿Para dónde era? Sinceramente me la voy a jugar, yo creo que es por aquí. Ah, pues me he equivocado, no es por aquí. No es por aquí, chicos. Suelo no urbanizable, peatón, conductor, circule con precaución, ¿sabes? O sea, hemos subido por ahí, pues es por aquí, chicos. Madre mía, qué equivocación. Bonita moto. Doble dirección, ¿eh? Esto sigue siendo doble dirección, con lo cual con cuidado, chicos. ¿Veis? Doble dirección. Aquí vienen coches. Vale, ahora es lo que yo no me acuerdo. Yo creo que ahora es por aquí y luego derecha. Ah, pues no, he acertado, es por aquí, es por aquí. O sea, aquí es para ir al palo de aquí, pero no solamente puedes dejar la moto ahí. A donde yo quiero llevaros es un pelín más adelante, que es aquí, mirad. Y la suerte es que no hay nadie, mirad las vistas. Pues bueno, chicos y chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Aquí terminamos con estas vistas de aquí. Espero que os haya gustado de verdad. Esta es una carretera muy buena para principiantes. Y los principiantes que vengan aquí, por lo menos que vayan acompañados con alguien que se sepa el camino o algo, o que tenga un poco más de experiencia, porque ser principiante e ir solo es una manera de aprender. Sí, pero no la recomendable, porque es mejor siempre ir acompañado por cualquier cosa que te pueda pasar. Y nada, este ha sido... Jolines, eso tenía pestañas y todo. Y apellido. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Darle un buen like. Activar las notificaciones. En mis redes sociales me tenéis por ahí, ya lo sabéis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero bueno, aquí ya no puedo adelantar, o sí que puedo. Adelantamos otro. Y otro que adelantamos, sí, antes de que sea ilegal. Perfecto. Vale, ya nos hemos librado.